El mundo, a principios de la década de 1940, no era solo un campo de batalla de acero, pólvora e ideologías enfrentadas. Lejos de los grandes choques de infantería y de los bombardeos que teñían las noches europeas con un brillo carmesí, se libraba una guerra silenciosa e invisible a nivel molecular, a través de capas de vidrio, prismas y luz. El aire de aquella época parecía tener una textura diferente, un peso que no provenía solo del humo de los cañones, sino de una humedad densa y persistente que parecía querer devorar todo lo que fuera sólido. En las fronteras de Europa del Este y en lo profundo de los bosques que llevaban al corazón de Asia, el olor predominante no era solo el de la muerte, sino el de la tierra mojada, el metal oxidado y el moho que crecía silenciosamente en rincones olvidados. Era en ese escenario de neblina y vapor donde la hegemonía tecnológica del Tercer Reich enfrentaría su desafío más inesperado y humillante. De un lado, teníamos a la legendaria Carl Zeiss, con sede en Jena, una institución que no producía solo instrumentos ópticos, sino joyas de perfección matemática. Sus lentes eran consideradas el ápice del ingenio humano, herramientas que debían garantizar que ningún enemigo pudiera esconderse de la mirada alemana. La arrogancia de quien ostentaba el control absoluto sobre la luz era palpable en cada pieza de equipo distribuida a la Wehrmacht, pero la historia tiene una manera peculiar de poner a prueba la perfección bajo la presión del caos. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca imaginaste, sumergiéndote en los secretos que los libros de texto suelen ignorar. La superioridad alemana, en los primeros años del conflicto, parecía una verdad absoluta grabada en piedra y sellada con el sello imperial de la precisión. Los binoculares, las miras telescópicas y los telémetros Zeiss eran el orgullo absoluto de los soldados alemanes. Cuando un oficial apuntaba sus lentes al horizonte, el mundo se revelaba con una claridad que ningún otro ejército del planeta podía replicar. Era una visión casi divina, donde cada detalle, cada movimiento del enemigo a kilómetros de distancia era capturado con una fidelidad aterradora. El sonido metálico y seco del ajuste de foco, el clic preciso de los anillos de latón y acero, era el preludio de un disparo certero. Para los alemanes la óptica era una extensión de su voluntad de poder. Creían que, al controlar la lente, controlaban el destino. Las fábricas en Jena y Dresde trabajaban día y noche, bajo un régimen de control de calidad que rozaba la obsesión religiosa. El vidrio era fundido, enfriado y pulido por maestros artesanos que dedicaban vidas enteras a la búsqueda del índice de refracción perfecto. En aquella época, el nombre Zeiss era sinónimo de invencibilidad. Los generales en Berlín sonreían al ver las fotografías de reconocimiento aéreo, lo suficientemente nítidas como para contar los botones de la túnica de un soldado adversario. Tenían el mejor vidrio, la mejor matemática y, en consecuencia, la mejor visión. Sin embargo, el optimismo es un veneno peligroso cuando se ignora la fuerza bruta de la naturaleza. A medida que la máquina de guerra alemana avanzaba hacia el este, dejando atrás las llanuras secas y los laboratorios limpios de Europa occidental, el escenario comenzó a cambiar de forma drástica e implacable. El avance por los bosques húmedos, las orillas de los ríos caudalosos y los pantanos sofocantes de Europa del Este reveló un enemigo que Zeiss no había previsto en sus cálculos de laboratorio. La humedad actuaba como un espectro invisible, una infiltración persistente que desafiaba los sellos de precisión alemanes. Imaginen la escena: un francotirador alemán, posicionado en una trinchera húmeda tras una lluvia torrencial de verano, se prepara para el disparo que puede cambiar el rumbo de una escaramuza local. Respira hondo, siente el olor del tejido mojado de su uniforme y el hedor acre de la pólvora quemada que flota en el aire. Apoya el ojo en su mira 6 de última generación, esperando la nitidez cristalina que siempre lo acompañó. Pero, en su lugar, encuentra el vacío. La visión antes perfecta se ha transformado en un borrón lechoso, una niebla interna que le impide distinguir el objetivo del paisaje. La humedad le había ganado al sello. El vapor de agua, condensado dentro de la cámara sellada de la mira, transformaba el instrumento de muerte en un pedazo inútil de metal y vidrio empañado.
Lo que era perfección se convirtió en vulnerabilidad de la noche a la mañana. El gigante de la óptica comenzó a tropezar en el lodo. La desesperación comenzó a filtrarse en las filas del ejército alemán casi tan rápido como el agua se filtraba en sus equipos. Los informes de campo empezaron a inundar el mando central con quejas idénticas. Las miras están ciegas, los binoculares están llenos de moho interno, los telémetros no pueden leer la distancia a través del vapor. La tecnología alemana, tan refinada y compleja, demostraba ser demasiado frágil para la brutalidad del entorno. El lodo y el vapor se tragaban la ingeniería de precisión, como un monstruo hambriento al que no le impresionan los títulos ni las tradiciones centenarias. El colapso moral era silencioso pero devastador. El soldado que no puede confiar en lo que ve es un soldado que ya ha empezado a perder la batalla. Mientras tanto, al otro lado de la línea de fuego, algo inesperado estaba sucediendo. El sonido ensordecedor de las baterías de cohetes Katyusha resonaba en los valles, pero entre los estruendos, el silencio de los francotiradores soviéticos se volvía cada vez más letal. Mientras los alemanes luchaban desesperadamente por limpiar el moho que crecía de forma orgánica y agresiva dentro de sus costosas lentes, los soviéticos presentaban una solución que parecía, a primera vista, rudimentaria, pero que ocultaba una genialidad pragmática. El núcleo de este conflicto óptico no se trataba solo de quién tenía la lente más limpia en un día soleado, sino de quién lograba mantener la visión funcional bajo el infierno de la humedad. Las fábricas soviéticas, muchas de ellas evacuadas a toda prisa más allá de los montes Urales para huir del avance nazi, operaban en condiciones que le habrían provocado un colapso nervioso a cualquier ingeniero de 6. En Litkarino y Krasnogorsk, el vidrio se producía bajo el sonido de las sirenas de bombardeo, en galpones donde el frío era cortante y la comida escaseaba. Pero fue en ese entorno de privación extrema donde nació lo que llamaríamos el triunfo de la lente proletaria. Los soviéticos no intentaban crear una joya, estaban creando una herramienta de supervivencia. El impacto humano de esta diferencia técnica era brutal e inmediato. Los hombres morían en el frente porque su visión fallaba en el momento crucial. Imaginen el pánico de un operador de tanque alemán intentando identificar el origen de un disparo de artillería a través de un periscopio que parecía haber sido sumergido en leche. El sudor corriendo por el rostro, el calor del motor mezclándose con la humedad del exterior, creando un invernadero dentro de la cabina que sellaba el destino de la tripulación. Del otro lado, el explorador soviético, equipado con ópticas que los alemanes considerarían toscas, mantenía la visión limpia. El secreto no estaba en un pulido superior, sino en una comprensión profunda y rústica de la química de los materiales. Científicos desnutridos en Leningrado, una ciudad cercada y hambrienta, donde la gente comía el cuero de los zapatos para sobrevivir, trabajaban a la luz de las velas en fórmulas de revestimiento de vidrio que desafiaban las leyes de la física conocidas por Occidente. No tenían los polímeros avanzados de los alemanes, pero tenían torio, nuevos compuestos fungicidas y una necesidad desesperada de no morir. El aislamiento de las fábricas soviéticas creó una especie de laboratorio evolutivo. Mientras Zeiss confiaba en sellados mecánicos complejos que fallaban bajo las fluctuaciones de presión atmosférica y la humedad extrema de los bosques rusos y asiáticos, los ingenieros del GOI, el Instituto Óptico Estatal, desarrollaron tratamientos químicos superficiales que repelían el agua de forma casi mágica. El invierno transformaba las trincheras en tumbas heladas, donde el metal congelaba la piel al tacto, pero era el deshielo lo que traía el verdadero horror para el equipo alemán. Cuando la nieve se derretía y el aire se saturaba de vapor, las miras 6 se convertían en pisapapeles inútiles. Los soldados alemanes, en un acto de frustración y desesperación, intentaban desmontar sus propios equipos para limpiar las lentes por dentro, rompiendo sellos delicados y arruinando para siempre la calibración de fábrica. Estaban ciegos en el corazón del territorio enemigo. La certeza de la superioridad técnica alemana estaba siendo destrozada por un vidrio que el alto mando de la Wehrmacht clasificaba como inferior, pero que simplemente funcionaba cuando más se necesitaba.
El secreto soviético comenzó a filtrarse a través de los interrogatorios de prisioneros y la captura de equipos en el campo de batalla. El torio, un elemento radiactivo, se añadía a la mezcla del vidrio para alterar sus propiedades de refracción y resistencia, permitiendo lentes más delgadas y menos propensas a la distorsión térmica. Además, los revestimientos externos, aplicados con una técnica que los alemanes aún no dominaban por completo, para la producción en masa, hacían que la gota de agua se deslizara por el vidrio como si la superficie estuviera viva, negándose a empañarse. La lucha por la visión era, al fin y al cabo, una lucha por la realidad. El que ve primero dispara primero. El que dispara primero sobrevive para ver el próximo amanecer nebuloso. Y, en aquel teatro de operaciones, el vidrio proletario estaba empezando a dictar quién tendría el derecho de ver el futuro. A medida que el calendario avanzaba hacia los meses más brutales de 1942, lo que era un problema técnico aislado se transformó en una epidemia que paralizaba las garras del águila alemana. El escenario en los frentes de batalla del Este no era solo de lodo físico, sino de una degradación biológica que los ingenieros en Jena, protegidos por sus batas blancas y laboratorios estériles, jamás habrían podido concebir. El enemigo no era solo el soldado soviético escondido en la niebla, sino un microorganismo invisible que encontró en las lentes 6 su hábitat perfecto. El moho, una entidad silenciosa y voraz, comenzó a crecer dentro de las cámaras selladas de las miras telescópicas. El olor a descomposición de los bosques bielorrusos parecía atravesar el metal. Los técnicos alemanes descubrieron con horror que el adhesivo utilizado para unir los elementos de las lentes, el bálsamo de Canadá, una resina orgánica purificada, servía de banquete para los hongos. Lo que antes era una herramienta de precisión absoluta, se convertía en semanas en un calidoscopio de hifas y esporas, creando patrones ramificados que bloqueaban la luz. El soldado alemán, entrenado para la excelencia, se veía ahora frotando la lente externa con un trozo de paño sucio, solo para darse cuenta de que la mancha estaba por dentro, protegida por un vidrio que no se atrevía a abrir. Era la ironía suprema, el sellado perfecto, diseñado para mantener el aire de Jena puro en su interior, ahora servía como un invernadero que protegía la destrucción de la propia óptica. La frustración se transformaba en un peso psicológico insoportable. En las trincheras heladas y húmedas, el monólogo interno de un francotirador alemán se volvía un diálogo de desesperación con su propio equipo. Miraba su mira ZF-42 y sentía una traición profunda. Me prometieron el mundo en un círculo de luz, pensaría, mientras intentaba inútilmente enfocar un bulto que cruzaba la tierra de nadie. La sensación era la de estar quedando ciego por dentro. La tecnología que debía ser su mayor ventaja se había convertido en su mayor carga. Cada vez que acercaba el ojo al ocular, la visión lechosa y manchada le recordaba que estaba en un mundo que lo rechazaba en todos los niveles, incluso en el nivel de la luz. El orgullo de la Wehrmacht estaba siendo corroído no por balas, sino por un crecimiento orgánico que se burlaba de la matemática alemana. Mientras tanto, al otro lado, en las sombras de fábricas improvisadas en los montes Urales, la mentalidad era otra. La ingeniera soviética, con las manos marcadas por el frío y la grasa, no buscaba la perfección estética, buscaba la supervivencia. Para ella, el vidrio no era una joya, era un arma. Si la lente tenía una tonalidad amarillenta debido al uso de torio u otros aditivos brutos, importaba poco, siempre que el francotirador en la línea de frente pudiera ver el contorno de un casco enemigo a través de la lluvia. Había una dignidad feroz en ese pragmatismo, una aceptación de que la guerra es sucia, húmeda e imperfecta, y que el equipo debe nacer de ese mismo lodo para poder vencerla. La situación empeoró cuando el invierno dio paso a una primavera de deshielo absoluto, la temida Rasputitsa, donde la tierra se transformaba en un océano de lodo movedizo. La humedad relativa del aire subía a niveles que hacían que el papel se deshiciera en las manos. Fue en ese momento cuando la crisis óptica alemana alcanzó su punto de ruptura. Las divisiones Panzer, que dependían de sus telémetros para disparar a distancias seguras,
se vieron obligadas a acercarse peligrosamente a los tanques T-34 soviéticos simplemente porque no lograban obtener una lectura clara a través de sus prismas empañados. La precisión, que era el pilar de la doctrina de guerra alemana, se había evaporado. El mando central en Berlín comenzó a recibir despachos frenéticos exigiendo reemplazos que las fábricas ya no podían suministrar, pues el sistema logístico alemán, complejo y burocrático, exigía que el equipo dañado fuera enviado de vuelta a Alemania para su reparación especializada. Era una sentencia de muerte. Mientras unos binoculares alemanes viajaban 1000 kilómetros para ser limpiados en Jena, el soldado en el frente quedaba desamparado, usando sus ojos desnudos contra una artillería que no fallaba. Fue entonces cuando una nueva información comenzó a circular entre los altos mandos de la inteligencia técnica alemana, cambiando por completo la percepción del conflicto. Durante la captura de un puesto de observación soviético cerca de Kharkov, un equipo de búsqueda alemán encontró un lote de miras PU y binoculares de infantería rusos que habían sido abandonados en la retirada. Cuando llevaron estas piezas para su análisis, esperando encontrar vidrios de baja calidad y montajes flojos, el impacto fue absoluto. Las lentes soviéticas no eran solo suficientemente buenas. Poseían un tratamiento de superficie que los alemanes nunca habían visto aplicado a tal escala. Era el blooming, una técnica de revestimiento antirreflejos que los soviéticos habían simplificado y adaptado para climas hostiles. A diferencia de los revestimientos alemanes, que eran delicados y propensos a rayarse o pelarse con la humedad ácida, el tratamiento ruso parecía fundido al vidrio. Más que eso, las miras soviéticas utilizaban un diseño de sellado interno que no intentaba luchar contra la presión atmosférica, sino que incorporaba materiales que absorbían la humedad interna de forma pasiva. Los alemanes se dieron cuenta de que estaban perdiendo ante una ingeniería que había abrazado la hostilidad del entorno, en lugar de intentar ignorarla en una torre de marfil tecnológica. El giro no fue solo técnico, fue filosófico. Los soviéticos habían trasladado sus fábricas de vidrio a las profundidades de los Urales, lejos del alcance de los bombarderos, en una operación logística épica que involucró el transporte de toneladas de arena de cuarzo y hornos industriales en trenes que cruzaban las estepas bajo fuego. En esas ciudades fábrica, la ciencia óptica fue despojada de cualquier lujo. Descubrieron que añadir ciertos elementos de tierras raras al vidrio no solo mejoraba la transmisión de luz en días nublados, muy comunes en el este, sino que también hacía que la lente fuera menos hospitalaria para el crecimiento de hongos. El vidrio soviético era, por naturaleza, un veneno para el moho que devoraba a 6. El impacto de este descubrimiento en los laboratorios alemanes fue devastador para la moral de los científicos. Ellos, que se consideraban los maestros de la luz, estaban siendo superados por un pueblo al que consideraban técnicamente inferior, pero que había demostrado una resiliencia y una capacidad de innovación práctica que el Tercer Reich no podía igualar. La atmósfera en los frentes de batalla cambió drásticamente. El francotirador soviético, ahora una figura legendaria y temida, operaba con una confianza que rozaba lo sobrenatural. Sabía que su mira PU, acoplada a su fiel Mosin Nagant, no le fallaría cuando la lluvia empezara a caer o cuando el vapor de su propia respiración subiera hacia la lente en el frío matinal. Veía el mundo a través de un vidrio que, aunque tuviera una leve distorsión en los bordes comparado con una 6 perfecta, mantenía el centro del objetivo nítido y seco. La guerra se había convertido en una cuestión de quién lograba mantener la visión por más tiempo bajo presión. El olor a productos químicos agresivos y el sonido constante de engranajes de pulido en las fábricas rusas eran el sonido de la victoria forjándose en silencio. La hegemonía de 6 estaba siendo astillada, no por una explosión, sino por la percepción de que la perfección sin resiliencia es solo una forma cara de fracasar. La noticia de esta superioridad práctica soviética comenzó a extenderse entre los prisioneros de guerra y los desertores, creando una leyenda urbana en las trincheras alemanas, la de que el vidrio ruso era mágico o estaba hecho con secretos alquímicos robados del futuro. En realidad, era solo el triunfo de la ingeniería de campo sobre la ingeniería de laboratorio.
El colapso de la confianza técnica alemana fue el primer paso hacia el colapso militar. Cuando los oficiales de artillería alemanes empezaron a pedir discretamente usar binoculares soviéticos capturados en lugar de sus propios 6, el destino de la óptica en la Segunda Guerra Mundial estaba sellado. El vidrio, que debía ser el símbolo de la claridad y el orden nazi, se había convertido en el espejo de su propia decadencia ante la realidad bruta y húmeda de la supervivencia proletaria. La luz ya no pertenecía más ajena. Ahora brillaba resiliente y clara a través de las lentes forjadas en el fuego y el hielo de los Urales. El escenario de guerra cambió de forma definitiva cuando los frentes de batalla se desplazaron a las entrañas de las ciudades en ruinas. Si la humedad de los bosques había sido un golpe duro para la arrogancia de Carl Zeiss, el polvo abrasivo de Stalingrado y los escombros pulverizados de Leningrado serían el golpe de gracia para la delicadeza alemana. El ambiente ahora era una niebla perpetua de hollín, cemento triturado y humo de aceite quemado. Cada centímetro de aire estaba cargado de partículas minúsculas que actuaban como lijas invisibles. Para los oficiales alemanes, a quienes se les había enseñado a tratar sus ópticas como instrumentos quirúrgicos, la realidad urbana se convirtió en una pesadilla logística. El chirrido del vidrio siendo rayado por la arena de Stalingrado sonaba como un grito de agonía en los oídos de los especialistas. Cuando un soldado alemán intentaba limpiar su lente con la manga de su túnica impregnada de polvo de ladrillo, no estaba solo limpiando, estaba destruyendo permanentemente la geometría sagrada de esa óptica. Los arañazos en la superficie del vidrio 6, diseñado para una transmisión de luz perfecta, creaban ahora reflejos internos que cegaban al tirador bajo la luz del sol o el resplandor de los incendios. El vidrio alemán, en su pureza casi frágil, no había sido templado para la fricción constante de un mundo que estaba siendo molido hasta el polvo. Mientras tanto, en las profundidades de las fábricas soviéticas, la desesperación humana alcanzaba niveles que la lógica alemana no podía procesar. En Leningrado, bajo un asedio que estrangulaba la vida y la esperanza, los laboratorios del Instituto Óptico Estatal se convirtieron en el escenario de un sacrificio silencioso. Científicos cuyas manos temblaban de hambre, con los rostros hundidos por la falta de pan y por el frío de 30 grados bajo cero, trabajaban en fórmulas de endurecimiento de superficie que parecían alquimia moderna. El olor dentro de esos laboratorios era una mezcla metálica de productos químicos volátiles y el hedor de la muerte que flotaba en cada esquina de la ciudad. Uno de esos científicos, Nikolai, cuyo monólogo interno era una cuenta regresiva de calorías y cálculos trigonométricos, miraba el vidrio fundiéndose y veía allí la única ventana a la salvación. Si puedo endurecer esta capa, pensaría, mientras el sonido de los bombardeos alemanes hacía vibrar el suelo, el soldado en la calle podrá ver a través del infierno. Para Nikolai y sus colegas, la óptica ya no era una cuestión de física aplicada, era un acto de resistencia terca contra la aniquilación. Descubrieron que la deposición física de vapor en vacío, una técnica que los alemanes consideraban un lujo de laboratorio, podía simplificarse y usarse para crear una armadura química sobre el vidrio. El resultado era una lente que, aunque menos refinada en sus índices de refracción puristas, podía limpiarse con un trapo sucio de grasa sin perder su funcionalidad. El impacto emocional de esta disparidad técnica comenzó a corroer lo que quedaba de la disciplina alemana. En las ruinas de una fábrica de tractores, un oficial de observación de la Wehrmacht sentía el peso de la derrota antes incluso de que fuera oficializada. Miraba sus binoculares carísimos, ahora marcados por una telaraña de arañazos que transformaban la visión en una pesadilla borrosa. Se sentía traicionado por la propia industria, que debía ser el pilar de su superioridad racial y técnica. «Tenemos la mejor ciencia del mundo», susurraba para sí mismo, mientras el olor a carne quemada y alcantarilla subía de los cráteres cercanos. «Pero no puedo ver al enemigo que está a 100 metros de mí». La sensación de aislamiento era absoluta. El equipo alemán exigía mantenimiento profesional, baños de ultrasonido y herramientas de calibración que estaban a miles de kilómetros de distancia, mientras que el equipo soviético parecía alimentarse de la propia suciedad del conflicto.
El soldado soviético, a menudo mal alimentado y mal equipado en otros aspectos, poseía una claridad visual que su adversario ya no tenía. La confianza alemana, antaño inquebrantable como el acero Krupp, estaba siendo destrozada por algo tan prosaico como la dureza superficial de un trozo de vidrio. El giro definitivo ocurrió durante la ofensiva de invierno, cuando una nueva remesa de ópticas soviéticas llegó a las líneas del frente, trayendo consigo un secreto que cambiaría el rumbo de las operaciones de reconocimiento. Los soviéticos habían dominado el uso de compuestos de torio a gran escala. Este elemento, añadido a la masa del vidrio, no solo aumentaba drásticamente la claridad en condiciones de baja luminosidad, las eternas tardes grises del invierno ruso, sino que también alteraba la estructura molecular del vidrio, haciéndolo casi inmune a la corrosión ácida causada por los residuos de explosivos en el aire. Cuando los técnicos alemanes capturaron las primeras unidades de estas nuevas miras, guardaron silencio. Se dieron cuenta de que el vidrio proletario no era una imitación barata, sino una evolución radical. Mientras Zeiss intentaba perfeccionar el pasado, los soviéticos estaban forjando el futuro de la óptica militar bajo una presión extrema. Habían abandonado el bálsamo de Canadá y las resinas naturales, sustituyéndolos por adhesivos sintéticos y sistemas de montaje que permitían que la lente respirara sin acumular condensación. El pánico técnico se instaló en Berlín. Informes secretos comenzaron a circular, sugiriendo que la industria óptica alemana debería abandonar sus estándares de calidad de paz y adoptar los métodos bárbaros de producción en masa de los soviéticos. Pero la burocracia nazi, atrapada en su propia ideología de superioridad, se negaba a creer que los ingenieros de Leningrado y de los Urales hubieran descubierto algo que Jena no sabía. Este choque de realidades creó un vacío de competencia en el campo de batalla. Soldados alemanes, en actos de desesperación, comenzaron a saquear los cuerpos de los francotiradores rusos caídos no en busca de comida o abrigo, sino en busca de sus miras. Ver a un oficial alemán usando unos binoculares soviéticos capturados se convirtió en una imagen común y humillante. Era el reconocimiento tácito de que la tecnología de la raza superior había fallado en la prueba suprema de la realidad. El sonido metálico de las fábricas de Krasnogorsk, produciendo miles de lentes al día, era el tambor que marcaba el ritmo de la retirada alemana. En las estepas congeladas, la óptica soviética se convirtió en el ojo de la venganza. El francotirador ruso, ahora equipado con una lente que no se empañaba con su aliento y no se rayaba con el viento de arena, se convirtió en el señor absoluto de las tierras de nadie. El olor a ozono tras las descargas eléctricas de los hornos de templado rusos parecía materializarse en el campo de batalla. Cada disparo certero era un testimonio de la ciencia que sobrevivió al hambre. El giro no fue solo militar, fue un cambio de paradigma en la forma en que la humanidad veía la relación entre precisión y resistencia. El vidrio soviético era un recordatorio constante de que, en la guerra, lo que no se puede mantener bajo fuego no tiene valor. La belleza matemática de las lentes Zeiss era inútil si estaba cegada por el lodo. La claridad brutal del vidrio ruso era la única verdad que quedaba en un mundo en llamas. El punto culminante de esta transformación técnica ocurrió cuando los primeros prototipos de revestimientos multicapa comenzaron a aparecer en las miras de artillería soviéticas. Era una tecnología que los alemanes aún estaban investigando teóricamente, pero que los soviéticos, por la pura necesidad de reducir los reflejos que delataban la posición de sus baterías, habían puesto en producción masiva de forma rudimentaria pero eficaz. El brillo púrpura y azulado de estas nuevas lentes era como un aviso cromático para las divisiones Panzer. El enemigo ahora podía ver a través de la niebla, el polvo y la oscuridad, con una fidelidad que superaba cualquier cosa que el Reich pudiera producir. El destino de la óptica en la guerra se había decidido no en una mesa de negociaciones, sino en el calor húmedo de las fábricas sitiadas y en el frío seco de las estepas, donde el vidrio aprendió a ser tan duro e implacable como los hombres que lo fabricaban. La luz, que antaño parecía brillar solo para Jena, ahora se curvaba ante la voluntad de un pueblo que se negaba a quedar ciego ante la opresión.
La guerra de las lentes estaba entrando en su fase final, y Zeiss, el titán de la precisión, apenas comenzaba a darse cuenta de que su visión del mundo estaba a punto de ser alterada permanentemente. El año de 1944 trajo consigo un nuevo tipo de oscuridad, una que ni siquiera las mentes más brillantes de Jena habrían podido prever. La guerra, que antes se libraba en campos abiertos y ciudades distantes, ahora golpeaba a las puertas de las catedrales de la ciencia alemana. El sonido constante de los bombarderos pesados de los aliados sobrevolando Turingia se convirtió en la banda sonora del colapso. El olor a ozono y metal retorcido impregnaba los laboratorios de Carl Zeiss. Las dificultades técnicas que antes eran causadas por la humedad y el polvo, ahora se volvían existenciales debido a la escasez absoluta de materias primas. Alemania estaba perdiendo el acceso a los depósitos de tierras raras y a los minerales esenciales para la fabricación de vidrios de alto índice de refracción. El vidrio de boro, antaño la columna vertebral de la precisión alemana, se convirtió en un lujo imposible. Los ingenieros se veían obligados a reciclar fragmentos de lentes defectuosas, intentando purificar lo que ya estaba contaminado por el caos. La precisión, que exigía estabilidad y silencio, se ejecutaba ahora bajo el temblor constante de la tierra provocado por las explosiones cercanas. La situación empeoraba cada hora. Las líneas de montaje, que antes operaban con tolerancias de micras, ahora sufrían por la vibración de máquinas desajustadas y la falta de energía eléctrica constante. El gigante de la óptica estaba siendo cegado no solo en el frente, sino en su propia casa. En las sombras de las fábricas subterráneas, el monólogo interno de los maestros artesanos alemanes era un lamento de agonía técnica. Un viejo maestro vidriero, cuyas manos habían pulido lentes para la aristocracia europea décadas antes, miraba ahora la masa de vidrio verdosa e impura que salía de los hornos. «Creamos la perfección», pensaría, sintiendo el calor seco del horno quemar su piel arrugada, pero la perfección es una flor que no sobrevive al invierno de la barbarie. Había una sensación profunda de traición e inutilidad. Habían dedicado vidas a la matemática de la luz, solo para ver sus obras maestras destruidas en el lodo, o peor aún, volverse obsoletas ante la brutalidad rusa. El sentimiento era que el mundo se había vuelto opaco. Para estos hombres, la claridad del vidrio era una metáfora del orden del universo, y ahora, con el vidrio saliendo manchado y las lentes empañadas, el propio universo parecía estar desintegrándose. Mientras tanto, del lado soviético, el sentimiento era de un ascenso imparable. El ingeniero ruso, trabajando en un galpón gélido en los Urales, sentía un orgullo feroz. No buscaba la aprobación de Jena, buscaba la eficacia del impacto. Cada lente que enviaba al frente era un clavo en el ataúd del mito de la superioridad alemana. Para el soviético, el vidrio no necesitaba ser una joya, necesitaba ser un escudo y una espada. La claridad era una herramienta política y militar, y estaban ganando la guerra de la percepción. El giro definitivo e inesperado ocurrió cuando la inteligencia soviética y las unidades de ingeniería de campo comenzaron a implementar lo que se conocería como el Plan de Transparencia Total. Hasta ese momento, la óptica se veía como algo que debía ser protegido y escondido, pero los soviéticos se dieron cuenta de que el secreto de su resistencia estaba en la sencillez y en la capacidad de reparación rápida. Introdujeron kits de mantenimiento de campo que utilizaban compuestos químicos basados en subproductos de la industria petrolera rusa, algo que los alemanes, con su escasez de combustible, no podían replicar. Estos nuevos compuestos actuaban como selladores hidrofóbicos temporales que podían ser aplicados por cualquier soldado en segundos, creando una barrera invisible contra la humedad. Pero la verdadera información que lo cambió todo vino de la captura de un laboratorio de pruebas alemán intacto en Polonia. Los soviéticos descubrieron que los alemanes intentaban desesperadamente copiar las fórmulas de vidrio templado rusas, pero fallaban porque la ciencia alemana era demasiado limpia. Los alemanes intentaban purificar los aditivos químicos al extremo, mientras que los soviéticos
habían descubierto que ciertas impurezas naturales en el cuarzo de los Urales actuaban como estabilizadores térmicos. La imperfección rusa era, en realidad, la clave de la durabilidad. Este evento marcó el momento en que la óptica dejó de ser una cuestión de pulido para convertirse en una guerra de materiales básicos. Los soviéticos empezaron a inundar el campo de batalla con dispositivos de visión nocturna primitivos, los primeros conversores infrarrojos que, aunque rudimentarios, utilizaban lentes de germanio capturadas y adaptadas con una técnica de fusión que los alemanes consideraban imposible de realizar sin equipos que el Reich ya no poseía. El sonido de la guerra ahora era el de vidrios rompiéndose no por balas, sino por el choque térmico que las lentes alemanas no soportaban. El contraste era insoportable para la moral alemana. Mientras sus binoculares se rajaban con el cambio brusco de temperatura entre el día y la noche en la estepa, las miras soviéticas, tratadas con la química pragmática de Leningrado, permanecían enteras. El olor a resina quemada y el brillo fosforescente de las nuevas ópticas rusas se convirtieron en la pesadilla de los comandantes de tanques alemanes. Se dieron cuenta, con un terror frío, de que la ventaja tecnológica no solo se había perdido, sino que se había invertido. La frustración en los altos mandos de la Wehrmacht alcanzó el punto de ebullición. Oficiales de campo enviaban cartas desesperadas al Ministerio de Armamento, afirmando que preferían usar equipos capturados antes que las nuevas remesas de Jena, que ahora llegaban con defectos de fabricación obvios. La arrogancia de Seyss se había convertido en su propia prisión. Se negaban a simplificar sus diseños, insistiendo en montajes que requerían decenas de tornillos de precisión, mientras que los soviéticos utilizaban sistemas de encaje por presión y soldadura en frío que podían producirse 10 veces más rápido. La guerra de las lentes estaba siendo ganada por la logística de la simplicidad. El monólogo interno de un general alemán, observando el avance de las tropas rusas a través de una lente que distorsionaba la realidad, sería de una claridad amarga. Pulimos el vidrio hasta que brilló como un diamante, pero olvidamos que los diamantes son quebradizos. Ellos forjaron el vidrio como si fuera hierro, y ahora el hierro está aplastando al diamante. En las ciudades alemanas bajo asedio, la población civil veía el resplandor de las explosiones a través de ventanas que ya no tenían vidrios, reemplazados por tablas o cartón. El vidrio, símbolo de la civilización y la transparencia, había desaparecido de la vida cotidiana, reservado solo para la máquina de guerra que fallaba. El polvo de los bombardeos, ese mismo polvo que antes cegaba a los soldados en el frente, ahora cegaba a las propias fábricas. El círculo se estaba cerrando. La superioridad de Seyss, que había durado un siglo, fue desintegrada en menos de 5 años por una combinación de geografía hostil, química pragmática y la resiliencia de un pueblo que aprendió a ver en la oscuridad. La luz que antes emanaba de Jena ahora era un reflejo pálido, una sombra de una gloria que sucumbió ante la necesidad brutal de supervivencia. Los soviéticos no solo capturaron el secreto del vidrio, redefinieron lo que significaba ver en un mundo en llamas. La lente proletaria ya no era una alternativa, era la nueva vara con la que se mediría el futuro de la óptica mundial. El impacto humano, las vidas perdidas por un borrón en la mira y las victorias conquistadas por un reflejo evitado, todo convergía en el hecho de que la visión es el recurso más escaso en una guerra total, y, en aquel momento, los ojos del mundo estaban enfocados a través de un vidrio ruso, templado en el hambre y la resistencia, mirando directamente al corazón de Berlín. Abril de 1945. El mundo contenía el aliento, mientras el corazón del Tercer Reich era aplastado bajo el peso de millones de botas soviéticas y el estruendo incesante de miles de cañones. Berlín ya no era una ciudad, sino un esqueleto de hormigón y hierro, un paisaje de pesadilla donde el humo era tan espeso que el sol parecía una moneda de cobre olvidada en un cielo de cenizas. El olor era una mezcla insoportable de cuerpos en descomposición, humo de pólvora y el aroma acre de bibliotecas enteras siendo quemadas. Fue en este escenario apocalíptico donde el misterio del vidrio alcanzó su clímax definitivo. En las ruinas del Reichstag y en los túneles inundados del metro,
La guerra de las lentes encontró su punto de no retorno. Los francotiradores soviéticos, ahora los señores absolutos de las sombras, operaban con una calma gélida. Sus miras Poe, forjadas en el fuego de los Urales y templadas por el hambre de Leningrado, ofrecían una visión que atravesaba la niebla de la destrucción con una claridad insultante. Para los defensores alemanes, acorralados en sótanos húmedos y trincheras improvisadas, la realidad era otra. Sus legendarias miras 6, las joyas de la corona de la óptica europea, estaban ahora ciegas. El moho, la humedad de las ruinas y el polvo de ladrillo pulverizado habían transformado la precisión alemana en una carga lechosa e inútil. El soldado alemán, al intentar alinear su objetivo, no veía al enemigo, sino solo el reflejo de su propia caída. El punto culminante de este viaje ocurrió cuando las vanguardias del Ejército Rojo alcanzaron las puertas de Jena, la ciudad sagrada de la óptica. El sonido de las orugas de los tanques T-34, resonando por las calles que antaño albergaban los laboratorios más avanzados del mundo, era el sonido de un paradigma siendo hecho añicos. Los oficiales de inteligencia soviéticos no buscaban solo oro o documentos políticos, buscaban el vidrio. Entraron en las fábricas de Carl Zeiss con listas detalladas de químicos, maestros vidrieros y máquinas de pulido. Lo que encontraron fue un imperio de precisión en colapso. Los ingenieros alemanes, hombres que creían que la matemática de la luz les daría la eternidad, se escondían ahora entre los escombros, protegiendo fórmulas que la humedad de la estepa ya había demostrado que eran insuficientes. La rendición técnica de Jena fue el momento en que la antorcha de la supremacía visual cambió de manos. El secreto del vidrio soviético, esa mezcla de pragmatismo brutal y resiliencia química, ya no necesitaba ser escondido. Había ganado la guerra en la prueba más severa que la naturaleza y el hombre podían imponer. La caída de Berlín marcó el punto de no retorno para la hegemonía alemana. En las negociaciones de paz y en las conferencias que redibujaron el mapa de Europa, la óptica fue uno de los trofeos más codiciados. Los soviéticos, con una eficiencia metódica, desmantelaron fábricas enteras en Jena y Dresde, enviando trenes cargados de tornos de precisión y existencias de vidrio bruto de vuelta a la Unión Soviética. Pero lo que se llevaron no fue solo la tecnología alemana, se llevaron la lección de que la perfección es frágil. La industria óptica soviética, que ya había superado a la alemana en condiciones críticas durante el conflicto, absorbía ahora lo que quedaba de la técnica europea para crear algo nuevo. Fue el nacimiento de una era donde la robustez y la claridad caminaban juntas. El impacto humano de esta transferencia de poder se sintió durante décadas. Científicos alemanes fueron llevados al este, donde fueron obligados a trabajar al lado de aquellos mismos ingenieros soviéticos que, años antes, habían desarrollado los revestimientos fungicidas bajo los bombardeos. El choque de culturas produjo resultados legendarios, pero el alma de la victoria permanecía en el vidrio que se negaba a empañarse. El legado de esta victoria silenciosa permanece vivo hasta hoy en cada lente antigua que ha sobrevivido al tiempo. Marcas como Zenit, Helios y Zorki se convirtieron en los herederos directos de esta resistencia forjada en el fuego. La ironía de la historia es que hoy en día, fotógrafos y cineastas de todo el mundo buscan lentes soviéticas antiguas, como la famosa Helios 44-2, no por su perfección matemática, sino por su carácter, un eufemismo para la resistencia y las características ópticas únicas que fueron desarrolladas para sobrevivir al infierno de la guerra. El vidrio que fue bautizado en la sangre y la humedad de las trincheras captura ahora la belleza del mundo con una suavidad que las lentes modernas, puramente digitales y estériles, no pueden replicar. Las cicatrices de la guerra están presentes en el vidrio, en forma de tratamientos químicos que resisten al moho desde hace más de 80 años. Las lecciones históricas son cristalinas. La arrogancia de una tecnología que se aísla en laboratorios estériles sucumbirá siempre ante la ingeniería que nace de la necesidad bruta de supervivencia. La rendición alemana no fue solo un acto diplomático firmado en un despacho, fue una capitulación de los sentidos. La Wehrmacht perdió la guerra porque, en el momento más crucial, sus ojos fallaron.
El vidrio proletario, por otro lado, demostró que la visión es una herramienta de voluntad. Mientras las lentes 6 se volvían opacas bajo el vapor de la batalla, el vidrio ruso permanecía como una ventana abierta a la realidad, por muy sangrienta que fuera. El colapso moral de los soldados alemanes, al darse cuenta de que el enemigo podía verlos a través de la niebla, mientras ellos estaban ciegos, fue uno de los factores psicológicos más devastadores del conflicto. La visión, el bien más preciado en medio de la oscuridad de la guerra, había sido democratizada por la resistencia soviética. La claridad ya no era un privilegio de quien podía pagar por la precisión de Jena, era el derecho de quien sabía cómo luchar contra los elementos. Al reflexionar sobre este capítulo épico, nos damos cuenta de que cada ruina de Berlín y cada lente rayada por el tiempo es un recordatorio de nuestra propia fragilidad y de nuestra increíble capacidad de adaptación. La historia de la óptica en la Segunda Guerra Mundial es la historia de la propia humanidad, intentando ver a través del caos. La sangre en la nieve y el vapor en el vidrio son marcas eternas de una época donde el destino de naciones enteras dependía de quién lograba mantener la visión limpia por un segundo más. El viaje de 6 y el triunfo de la lente proletaria nos enseñan que la verdadera tecnología de punta no es la que más brilla en el escaparate, sino la que funciona cuando el mundo a tu alrededor se está derritiendo. La luz, que antaño parecía ser una propiedad exclusiva de la élite técnica, fue capturada y domada por la necesidad, convirtiéndose en el faro que guió el fin de la mayor tragedia del siglo XX. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. La saga del vidrio es solo una de las muchas guerras invisibles que moldearon nuestro mundo moderno. Cada detalle que exploramos aquí revela la complejidad de la lucha por la supervivencia y por la innovación bajo una presión extrema. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? ¿Qué misterio técnico o conflicto humano deseas que traigamos de las profundidades del tiempo a la luz del presente? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje continuo por el pasado. La visión es nuestra guía, y la historia es el vidrio a través del cual miramos para entender quiénes somos hoy. Que la claridad de las lentes que resistieron al tiempo nos ayude a ver con sabiduría los desafíos de nuestro propio futuro. Hasta la próxima jornada por las sombras y luces de la memoria humana.